Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Hoy es domingo 17. Hoy vamos a dar lectura en el libro segundo de Moisés llamado Éxodo. Vamos a empezar en el capítulo 1, vamos a ir recorriendo el capítulo 2, 3, 4, 5 hasta llegar al capítulo 6, a donde es verdaderamente a donde vamos a meditar. El capítulo 1 habla acerca de la aflicción del pueblo de Israel. Ellos clamaron a Dios por 400 años pidiendo la liberación de la esclavitud en la cual vivían, hermanos. Tenemos en el capítulo 2 el nacimiento de Moisés, el cual iba a ser el medio por cual Dios usó para liberar al pueblo. En el capítulo 3, Dios llama a Moisés, llamamiento de Moisés, ¿verdad? En el capítulo 6, Moisés habla con Dios, le responde, lo ve, se le aparece. Dios le comisiona para que vuelva a Egipto con las señales que Dios le había dicho. En el capítulo 5, Moisés y Aarón ya están frente al faraón, pero verdaderamente vamos a meditar cuando Jehová comisiona a Moisés y Aarón para presentarse delante del faraón. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 del Éxodo, versículo del 1 en adelante. Les recomiendo que se pongan a orar, hermanos, todos los días verdaderamente. Dios oye la aflicción de un corazón contrito y humillado. Así lo hizo cuando escuchó la oración de este pueblo por más de 400 años. Hoy en día muchos oran, inclusive, bueno, no vamos a meterme en este tema, pero muchos están orando, pero Dios no oye la oración. Pero en este caso, hermanos, oremos con un corazón sincero delante del Señor. Dice así la palabra del Señor. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Hermanos, Dios verdaderamente ha oído el clamor, el gemido de nuestra aflicción por estos tiempos tan difíciles en los cuales nosotros estamos viviendo, padeciendo. Hoy nos damos cuenta verdaderamente que sin Dios no podemos hacer nada. Aquí Dios le está diciendo a Moisés que ha oído el gemido y que ha escuchado el clamor y los va a sacar de la esclavitud en la cual viven. Dios verdaderamente ha oído y visto nuestra aflicción hoy en día. Y Él verdaderamente ha venido en forma humana, se ha hecho presente. Dice en San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy en día, hermanos, verdaderamente Jesucristo ha venido a libertarnos, a romper cadenas en el nombre de Dios, para darnos, hermanos, la libertad, para estar delante de su presencia, para poder entrar al lugar santísimo. Él nos ha liberado, Él nos ha hecho hijos suyos y coherederos juntamente con Cristo. Dice la palabra del Señor en 2 a Pedro, capítulo 2, versículo, vamos a ver, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, perdón hermanos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, de primera Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verdaderamente hoy vemos cómo el Señor nos ha sacado de la esclavitud en la cual vivíamos en el pecado. Nos ha sacado de las tinieblas y hoy nosotros creemos y sabemos de que Él es la luz que nos guía a través de este mundo de tinieblas para llevarnos a ese mundo celestial el cual prometió y que está preparando moradas celestiales. Pero verdaderamente si nosotros no dejamos la costumbre del viejo hombre en el cual teníamos muchos pecados y todavía renuentemente caemos en la mentira, en el odio, en la envidia, en la murmuración, hermano, hermana, medita la situación que estamos pasando con esta pandemia. Medita. El pueblo de Israel pasó muchas plagas, menciona 10 la Biblia, pero verdaderamente el pueblo siempre renegó, siempre estuvo contra lo que Dios establecía, siempre ponía a Dios sus mandamientos, ordenanzas y estatutos. Hoy en día, ¿cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos servidores de Dios quieren ser más de lo que Dios no les ha dado? Algunos toman cargos que Dios no les ha comisionado. Algunos hermanos que vienen a la iglesia llegan a la hora que quieren. Eso no es servir a Dios. Eso no es grato delante de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque nosotros, si le adoramos en espíritu y en verdad, verdaderamente llegaríamos puntuales a los servicios del Señor. Estaríamos siempre bajo la autoridad de quien es representante en la tierra de Dios. Llámese pastor, llámese copastor o quienes dirigen la congregación espiritual. Hermano, hermana, así como en aquellos días cuando la iglesia empezó, hoy en día también muchos se van con hermanos y con hermanas simplemente porque son personas de su entera confianza, porque les caen bien. Así como Moisés venía con la ordenanza de Dios, porque Dios lo había comisionado. Quizás Moisés no sabía hablar, le puso a Aarón su hermano. Hoy en día, ¿cuántos ministros son atacados? ¿Cuántos hermanos son desechados? Porque no son gratos delante de aquellos que quieren seguir pecando y haciendo maldad. Y cuando la palabra de Dios les es dada, ellos se rebelan contra la casa del Señor. Así como cuando Moisés daba ordenanzas y estatutos, cuando iba delante del faraón, pero aquí vemos que Dios endurecía el corazón para mostrar su poder, que decían de Moisés: tú no sirves. Tú no eres, por tu culpa estamos sufriendo más, está padeciendo el pueblo. Pero no veían verdaderamente la gloria de Dios manifestándose a través de Moisés.
Hoy en día es lo mismo con aquellos que sirven a la iglesia. Muchos por sus intereses, porque como dice la palabra de Dios, verdaderamente ponemos al amigo, a la amiga, al hermano, a la hermana que nos da dinero. Muchos quieren comprar, como dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3. Dice que llegó de noche aquel profeta, aquel siervo, aquel ministro, aquel doctor de la ley. Se le presentó a Dios y procuraba ir de noche para que no lo vieran y decía, Señor, ¿cómo es posible que suceda todo esto? Pero él no estaba espiritual. Él no podía ver el poder de Dios a través de los apóstoles, ni aún, dice la palabra de San Juan en capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos hermanos verdaderamente no han nacido de nuevo? Porque si hubieran nacido de nuevo, entonces verían el poder de Dios a través de los que le sirven al Señor y que están al frente. No puede haber corrupción en la casa de Dios. No puede haber, dice la palabra del Señor, cuando el incrédulo dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hoy en día así pasa con muchos hermanos que quieren imponerla todo por la dureza de su corazón. Así como en aquellos días Moisés, manifestándose al pueblo de Israel, trayendo las buenas nuevas de la liberación de ellos, de la esclavitud en la cual vivían. Clamaron por mucho tiempo y cuando vino la salvación, vino la redención, su incredulidad, su dureza de servir, su corazón inconverso, clamaban quizás aquellos nada más como costumbre. Y cuando vino la gracia de Dios a través de Moisés, su hermano, ellos no podían verlo porque ya estaban tan cauterizados en el pecado de la esclavitud que no podían ver. Y sabemos, hermanos, que ellos casi todos murieron. Todos murieron porque cuando Dios se manifestó no pudieron ver verdaderamente la gloria de Dios. Aunque les dio maná en el cielo, aunque abrió el mar, aunque los liberó de la esclavitud, de la persecución del pueblo de Egipto. Ellos no pudieron ver esa grandeza de Dios. Hoy en día pasa lo mismo con muchos hermanos que son atacados, muchos servidores de Dios que son destruidos de alguna manera. Muchas ovejas han sido lastimadas por aquellos inconversos que se dicen maestros, que oran, que alaban, que predican. Así lo dice el Señor, dice la palabra del Señor en Mateo. Vamos a ir a Mateo. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Dios les ha de bendecir grandemente. Dios ha de abrir su corazón, hermanos, para que nosotros no caigamos en lo que el pueblo cayó, hermanos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor está diciendo verdaderamente que muchos hoy en día están predicando la palabra, están haciendo hasta exorcismos, expulsando demonios, comparten palabra, predican, pero no hacen la voluntad de Dios, que es grata y agradable. Deben de tener y demostrar los frutos del Señor, que es paz, amor, gozo, mansedumbre, templanza, benignidad. En Gálatas capítulo 5, versículo 23
Ahí los dice el Señor. Y muchos hoy en día se rebelan contra los que dirigen la iglesia y la congregación. Quieren imponerse por la fuerza, porque según tienen cargos que nadie les dio o no saben verdaderamente llevar ese cargo y lo quieren imponer a fuerza de la dureza. Y Dios es Dios de amor, no es Dios de imposición. Dios nos dio el libre albedrío para decidir lo que hemos de hacer hoy en día, hermanos. Debes de cambiar, dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, y es que has nacido de nuevo en Jesús. Debes de ser manso como el Señor. Él llevó nuestros pecados, sufrió nuestros azotes. Él llevó nuestras culpas sin llevar ni tener ni una. Él sufrió nuestras dolencias, lo dice en Isaías capítulo 55. Hermano, vamos a ir a la palabra del Señor en Isaías capítulo 55. ...53, hermanos... versículo 5 y 6 y 7, hermanos, dice la palabra del Señor. También el 4, hermanos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hoy en día, hermanos, algunos que sirven en la iglesia, verdaderamente cuando el siervo del Señor, el ministro del Señor, no le reconocen siquiera, no le toman en cuenta porque dicen, ¿y quién lo puso? ¿Y quién te puso? ¿Quién te dio tal autoridad? Hermanos, estás acarreando maldición para tu casa. El pueblo de Israel, por no ver la maravillosa obra de Dios a través de Moisés, acarrió la maldición porque ellos no entraron a la gloria de Dios. Sus hijos no pudieron llegar a la gloria de Dios. Oh, hermano, querida hermana, estamos pasando en unos tiempos muy difíciles en los cuales el Señor verdaderamente quiere, a través de esto que está pasando, porque descrito está todo lo que va a acontecer, y se pondrá más peor, hermano. Se pondrá más peor para aquellos que no quieren obedecer a Dios. Quiero que tomes en cuenta, querido hermano, querida hermana, que por qué te pasa en tu casa, a través de tus hijos, de tu familia. ¿Por qué no llega la bendición verdadera de Dios? La bendición de Dios es la que añade alegría y felicidad y no añade tristeza. Pero si tú piensas que Dios te bendice porque sufres, dices, es que Dios me ha tomado por hijo y me reprende y me da con vara de hierro, hermano, hermana. No destroces la palabra de Dios. No mutiles la palabra de Dios, ni la uses a tu conveniencia. Dios al que ama y ha tomado por hijo es cierto que corrige con amor. Pero Dios no quiere corregirnos, no quiere destruirnos, no quiere castigarnos. Él ha dado su vida, como lo dice en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque nos ama de tal manera que dio su vida, no dijo ni reclamó absolutamente nada. Enmudeció y cargó todas nuestras culpas. Nos amó de tal manera que se ofreció en la cruz del Calvario para que seamos redimidos.
Pero si tú sigues pecando, ya no hay más muertes que hacer, más sacrificios que hacer por tus pecados. Quiero decirte, hermano, hermana, que si tú no cambias, que si tú no te conviertes verdaderamente al Señor, hoy en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, verdaderamente esos tiempos apocalípticos, a través de los ángeles que andan caminando y trayendo, como lo dice en la palabra del Señor, los jinetes del apocalipsis, hermanos. Porque si tú no te estás dando por enterado, si tú no quieres ver verdaderamente las señales de Dios, esto es lo que te espera. Esto es lo que le espera a todos aquellos que no han cambiado y que no se quieren entregar al Señor. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Y con esto concluimos esta pequeña enseñanza. Dios me les bendiga, les guarde y acompañe. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no, hermano, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios te bendiga, Dios te guarde y te bendiga. Buenos días, queridos hermanos. Amén.